¿Qué sientes cuando recito esto? La tierra de Borinquen, donde he nacido yo, es un jardín florido de mágico primor. Tu bandera es un lampo del cielo, porque un bloque de nieve cruzado se ven en su fondo sagrado 5 estrellas del pálido azul. Quisqueyanos valientes alcemos, nuestro canto con viva emoción. Saludemos la patria orgullosos, de hijos suyos podemos llamar, y juremos la vida animosos, sin descanso a su bien consagrar. Gloria al bravo pueblo, que el yugo lanzó, la ley respetando, la virtud y el honor. Mexicanos, al grito de guerra, el acero aprestad, y el bridón y retiemble en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Estas son las estrofas de los himnos nacionales de Puerto Rico, Honduras, República Dominicana, El Salvador, Venezuela y México. Y es probable que cuando sonó la estrofa de su país, usted se haya identificado con esto y se haya remontado a su país de origen. Porque todos los que hemos emigrado tenemos conexión con nuestra tierra, el país que nos vio nacer, el único lugar en el mundo en donde no somos extranjeros. En esta nueva serie nos podemos identificar todos, porque el hecho de que seamos inmigrantes, independientemente de cuáles sean las razones que nos hayan traído hasta este lugar, es probable que cada uno de nosotros aún tenga ese ladito de pedacito de nuestra tierra. Aquel campo, aquel árbol, aquella ropa, aquella característica de nuestra tierra. El pueblo judío experimentó una realidad similar. Ellos estuvieron exiliados por 70 años. Fueron inmigrantes. Pero a diferencia de nosotros, aunque evidentemente hay sus excepciones, ellos no tuvieron elección. Ellos fueron desarraigados de su nación a razón de haber sido conquistados. El libro de Esdras relata o cuenta sobre el regreso de este pueblo a su tierra, de la recuperación de su identidad y su conexión con su Dios. Y todo esto de la mano de una promesa de Dios a su pueblo. Damos inicio a esta serie con este cumplimiento. El tema general de esta serie es el Dios del cielo. Y esta entrega estaremos hablando del Dios del cielo, que es soberano y fiel y cumple con sus promesas. Y esto lo vamos a ver en 3 movimientos. El Dios del cielo que hace lo impensable, versos 1 al 4. El Dios del cielo que hace lo pensable, versos 5 al 11. Y el Dios del cielo que cumple sus promesas. Y lo que quiero que quede en sus corazones en este día, hermanos y hermanas, es que la mejor decisión que podemos tomar es confiar en el Dios del cielo. A pesar de la circunstancia difícil, a pesar de los pronósticos adversos, sabiendo que Él hará todo lo necesario, utilizando cualquier medio posible para cumplir su promesa. Y eso es importante para nosotros hoy, hermanos, porque todos experimentamos situaciones difíciles que nos hacen dudar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y creemos que nuestro mundo va a colapsar. Pero Dios está ahí. Podemos confiar en que el Dios que es soberano y fiel va a cumplir con sus promesas. Y Él hará todo lo que sea necesario. Todo lo que sea necesario para cumplir lo que Él ya prometió. Oremos. Padre amado,
a pesar de mí, Señor, a pesar de mis pecados, de mis circunstancias y de mis errores, edifica tu iglesia para gloria y honra tuya, en el nombre de Jesús. Permítame darle un poco de contexto de este libro. El libro de Esdras lleva su nombre por quien se asume que lo escribió, Esdras. En la Biblia hebrea, este libro es uno con el libro de Nehemías. Se desconoce con certeza quién es el autor, aunque el consenso de los académicos es que Esdras Nehemías fue escrito tanto por Esdras, por Nehemías y probablemente un compilador o un editor que puso todo en orden. En nuestras Biblias, Esdras y Nehemías se ven como dos libros distintos, aunque de manera real lo que plantean es una continuidad de una misma historia. Es decir, los dos relatan la historia en dos etapas distintas. El libro responde a un contexto de post-exilio, en donde los judíos retornan luego de algunos 70 años de haber estado en cautiverio, de haber estado presos primero en Babilonia y luego en lo que se conoce como Persia. Y el contexto histórico que da pie al libro es el edicto de Ciro, que fue en el 539. Y el libro de Esdras cubre más o menos hasta el 457, así que más o menos está cubriendo algunos 82 años. Este libro interactúa con la mayoría de los libros del Antiguo Testamento. Interactúa con prácticamente todo el Pentateuco: Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Interactúa con Josué, interactúa con 1 y 2 de Reyes, interactúa con 1 y 2 de Crónicas, con Esther, Salmos, Isaías, Jeremías, Ageo, Zacarías, Oseas, Amós, etc. Y sirve como punto de referencia para muchas cosas que tienen que ver en el Nuevo Testamento. El libro de Esdras cumple varios propósitos. El primero es proporcionar un registro del primero y segundo de 3 retornos de los exiliados de la cautividad en Babilonia. El primero con Zorobabel, el segundo con Esdras y el tercero, que se ve en Nehemías, con Nehemías. El segundo propósito es mostrar la reconstrucción del templo, que fue destruido por los babilónicos. El tercer propósito es registrar la oposición que enfrentaron los judíos que fueron repatriados. Y cuarto, mostrar una reforma espiritual que se llevó a cabo en Jerusalén y en Judá. Es una narrativa histórica, pero tiene varios géneros que están en el mismo libro, como poesías, discursos, oraciones, listados, como ustedes vieron. El libro se puede dividir de varias maneras y dependiendo del autor va a segmentarlo como entienda adecuado. En el caso de esta serie, la forma en que yo lo he segmentado es en 3 grandes partes. Primero, el Dios que despierta. Segundo, que eso es de los capítulos 1 y 2. Segundo, el Dios que edifica. Capítulos 3 al 6, y por último, el Dios que reforma, los capítulos 7 al 10. Estas secciones engloban la idea o tema general de este libro, y por eso lo hemos titulado El Dios del cielo, aquel que dirige cada una de las situaciones descritas en el libro, y lo veremos todo, que todo en el libro es o iniciado por Dios, o mediado por Dios, o con el fin de agradar a Dios. Vaya conmigo, por ejemplo, a Esdras capítulo 1, verso 2. Dice: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Capítulo 5, verso 11. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra.
y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Esdras 7:23. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa de Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Cada una de estas citas y el resto de las referencias en este libro nos dan a entender que el verdadero protagonista no es Esdras, que el verdadero protagonista no es Zorobabel, que el verdadero protagonista no es Nehemías, ni ningún otro personaje que está listado aquí, sino el Dios del cielo. Esto se debe hacernos reflexionar y preguntarnos, ¿estamos conscientes de que el Dios del cielo reina? ¿Estás al tanto de que Dios del cielo está sentado en su trono, gobernando todo el universo? Salmos 103:19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Salmo 97:1 y 2. Jehová reina. Jehová reina. Regocíjese la tierra. Alégrese las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Mis queridos hermanos y hermanas, nuestro Dios del cielo reina y nada se escapa a su control. Cada átomo, cada partícula está con la impronta de Jesús. Dios dice: cada partícula de este universo es mía y yo la controlo como yo quiera. En ese sentido, quiero que veamos que el Dios del cielo hace lo impensable. Vaya conmigo, por favor, a Esdras capítulo 1, versos 1 al 4. Esdras capítulo 1, versos 1 al 4. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa del Dios, el cual está en Jerusalén. En esta primera parte vemos cómo Dios hace lo impensable. Y para entender esto tenemos que ubicarnos en el contexto histórico sobre el cual se desarrollan estos eventos. El mundo antiguo se manejaba políticamente en base a reinos e imperios. Y estos reinos e imperios se formaban en función de las conquistas de los pueblos. Vemos, por ejemplo, que uno de los primeros imperios registrados en la Biblia es el egipcio, del cual el pueblo Israel fue librado. Y que ha de servir para nuestra serie como punto de referencia para Esdras, ya que existen muchos paralelismos entre las dos realidades. El tema con esto es que Ciro, el gran conquistador, reconoce dos cosas. Uno, que el Dios del cielo le ha dado todos los reinos. Y dos, que el Dios del cielo le ha encomendado una misión. Verso 2 del capítulo 1. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos. Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén,
que está en Judá. Ciro es conocido como Ciro el Grande y reinó más o menos entre el 559 y 529 a.C. Y se convirtió en señor de Judá cuando conquistó a Babilonia, que conquistó a Judá en el 586 a.C. Eso es importante porque Israel como nación tuvo dos etapas. La primera como un reino unificado y luego como un reino dividido. Este reino se dividió en dos, que fue el reino del norte y el reino del sur. En el caso particular del reino del norte, fue conquistado por los asirios en el 721 a.C. y luego Judá, en un proceso de 3 etapas, fue conquistado al final en el 586 por Babilonia. Y Ciro entonces conquista Babilonia. Y ese primer año, miren lo interesante del autor. Él entiende, Ciro, que esta conquista tuvo una intervención divina. Dios intervino para que este hombre fuera el rey de todo el mundo conocido. Años antes, tanto Isaías como Jeremías habían profetizado la cautividad como a Ciro que lo iba a liberar. Vaya conmigo a Jeremías 25:11. Jeremías 25:11. Toda esta tierra será puesta, esta tierra, Jerusalén, será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y en el capítulo 29, verso 10 dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. En estas dos porciones vemos que Jeremías viene de la mano de un contexto en donde el pueblo aún no está completamente conquistado por Babilonia, está en transición. Esta es otra palabra, estamos hablando de más o menos 86 años antes de lo que pasó en Esdras capítulo 1. Y noten cómo nuestro Dios del cielo dirige todo lo que sucede. Pero no solamente lo dirige, sino que hace una promesa. Y cuando el Dios del cielo hace una promesa, el Dios del cielo cumple. Y no importa cuál sea la circunstancia, Dios cumplirá su promesa. En su soberanía Él lo va a hacer. Y Él va a usar cualquier medio necesario que Él entienda para cumplir esta promesa. Y esto es lo que vemos en la profecía de Isaías. Isaías, capítulo 44, versos 26 al 45, dice lo siguiente. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple, yo es Dios. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada. Y las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. ¿Qué dice de Ciro? 70 años antes. Es mi pastor, y cumplirá lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás reedificada, y al templo serás fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Noten cómo Dios utiliza un medio completamente impensable. Utiliza a un rey pagano, politeísta, malo, que no creía en Jehová como Dios. Y miren lo que hace el Dios del cielo. El Dios del cielo hace lo impensable. ¿Qué es? Usa un rey pagano. No solamente que lo usa, hace que ese rey pagano diga, Dios del cielo me mandó a mí a esto. Y número 3, encomienda que le dé paso libre a los judíos
para celebrar que son libres, para edificar casa al Dios del cielo. De acuerdo con el historiador Flavio Josefo, Ciro había leído las profecías de Isaías y en función de esto actuó. Miren qué dice Flavio Josefo. En consecuencia, cuando Ciro leyó esto y admiró el poder divino, se apoderó de él un ferviente deseo y una ambición de cumplir lo que así estaba escrito. Entonces llamó a los judíos más eminentes que estaban en Babilonia y les dijo que les daba permiso para regresar a su propio país y reconstruir su ciudad, Jerusalén, y el templo de Dios, porque él será su ayudante, el que escribiría a los gobernantes y gobernadores que estaban en las cercanías de su país, Judea, que les contribuyeran oro y plata para la construcción del templo y además bestias para los sacrificios. ¿Ven cómo Dios hace lo impensable? No podemos afirmar que esto efectivamente pasó así, lo que dice Flavio Josefo, no lo podemos confirmar. Pero de acuerdo a lo que dice el libro de Esdras, Dios despertó a un impío, a un malo, haciendo lo impensable para su gloria. Y este despertar hizo reconocer a Ciro como Dios, como el originador de todo esto. Hermanos y hermanas, Dios hace lo impensable. Él mueve a que tenga que mover para salvar a su pueblo, para rescatar a su pueblo. Dios hace lo que nadie piensa que Él va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas. Y cuando ponemos esto en nuestro contexto, Dios, al igual con nosotros que estábamos presos en Babilonia, hizo lo impensable para rescatarnos. ¿Qué hizo? Hizo que Él mismo fuera hombre. Lo impensable. Lo impensable. Ningún Dios se hace hombre. Nuestro Dios se hace hombre. Y cuando trasladamos esto, como dije, a nuestra realidad, Dios se hace hombre. Pero no solamente se hace hombre. Se hace hombre mortal. Y muere en una cruz por ti y por mí. Filipenses 2, 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El libro de Esdras es una evidencia más de la gracia de Dios a su pueblo. Que a pesar de su incredulidad, a pesar de su desobediencia, Él, por cumplir su promesa, hace lo impensable a la mente humana. Y eso también tenemos que marcarlo dentro del contexto del exilio. Muchos se preguntan, ¿pero qué fue lo que pasó para que los judíos fueran exiliados? ¿Por qué fueron exiliados? Vaya conmigo, por favor, al libro de Segunda Crónicas. Libro de Segunda Crónicas 36, vamos a ver los versos 15 al 17 y luego pasamos al 21. Segundo Crónicas 36, 15 al 17 y luego al 21. Dice la palabra del Señor: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar ni doncella, anciano, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos, para que se cumpliese la palabra de Jehová por Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta 70 años fueron cumplidos. Esta imagen fue desastrosa para el exilio. Dios envió un mensaje y lo rechazaron. No solamente lo rechazaron, sino que siguieron
en su abominación y en sus maldades. Este escenario no es distinto a nosotros hoy. Es común ver a personas que rechacen una y otra vez el Evangelio, que rechacen a los cristianos, a los que envían el mensaje, hasta el punto de tomar un evento como las Olimpiadas para burlarse del Evangelio. Hermanos y hermanas, el pecado tiene consecuencias. Dios aborrece el pecado de cualquier tamaño, forma y condición, pero al mismo tiempo, el Dios del cielo, aquel que no puede habitar en pecado, aquel que hace lo impensable, tiene misericordia. Y eso es lo que vemos en esta primera parte, que Dios hace lo impensable, debiendo castigarlos aún más. Él hace lo impensable y cumple sus promesas. Jeremías 29, 10 al 14. Jeremías 29, 10 al 14. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me halléis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde yo os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Así también hizo Dios con nosotros, hermanos y hermanas. Al igual que Judá, nosotros le dimos la espalda a Dios. Nos rebelamos contra Él, rechazamos su mensaje, le burlamos de los mensajeros, pero Él tuvo misericordia e hizo lo impensable. Mandó a Cristo, mandó a Jesús. Jehová hizo lo impensable, hermanos. Jehová se hizo limitado a un hombre de 33 años. Piense eso. Un ser eterno se comprimió en 33 años. Romanos capítulo 5, 6 al 9. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, en su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, y yo le añado, sucios, muertos, putrefactos, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Mi querido hermano y mi querida hermana, Cristo murió por ti. Él te vio en tu debilidad, en tu pecado rampante, asqueroso, putrefacto, y tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia. Dios hizo lo impensable. Él mueve cielo y tierra, mueve todo lo que haya que hacer para cumplir su propósito, hermano. Y la muestra más grande es Jesucristo. Esdras 1, 3 y 4. Quien haya de vosotros, de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, el Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén.
Ciro insta al pueblo no a que haga una fiesta, no a que hagan una bandera nueva, no a que compongan un nuevo himno. Él dice: vayan y edifiquen casa a Jehová. Y Él mismo mueve a las personas a su alrededor. Y más adelante, en el verso 7 al 11 del capítulo 1, miren qué hace Ciro. Y él, rey de Ciro, sacó los utensilios de la casa de Jehová, de Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitríades, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Noten cómo Dios hace lo impensable. No solo mueve a Ciro a liberar a su pueblo, a edificar casa, sino que al mismo tiempo retoma los utensilios que fueron tomados por Nabucodonosor y que fueron alterados en templos paganos, como registra Segunda Crónicas 13, 36, 18. Miren cómo dice: así todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y sus príncipes, todo se llevó a Babilonia. Noten que todo esto gira en torno a la adoración a Dios. El templo representaba ese punto de encuentro entre Dios y su pueblo, el punto de partida para sostener una relación con Dios. Y miren el esfuerzo impensable de Dios. Dios no solamente nos quiere rescatar, Dios no solamente nos quiere salvar, Él quiere tener una relación contigo y hará lo impensable para eso. Dios hará lo impensable para tener una relación contigo. Dios te ama, hermana. Dios te ama, hermana. Y Él, aunque no comulga con el pecado, tiene la capacidad de hacer lo impensable en misericordia para rescatarte, para liberarte y para tener una relación contigo. Pero Dios no solamente hace lo impensable, Dios hace lo pensable. Vaya conmigo al verso 5 al 6. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores le ayudaron con plata, oro, con bienes y ganado, con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Es cierto que Dios hará lo impensable y moverá corazones de las personas que menos esperamos. Pero de igual manera, Dios hace lo pensable y usa a su propio pueblo para que den de sus recursos. Noten que cada uno de ellos dio voluntariamente. Reconozco, hermanos, que en el mundo de la fe se han cometido abusos en esto del dar. Existen pseudos líderes que han manipulado a las personas para que den a cambio de bendiciones. Y han llegado al punto de decir que las carencias económicas, que las dificultades familiares, que las enfermedades son resultados de que usted no dio lo suficiente, de que usted no sembró. Y como usted no sembró, entonces usted tiene toda esa serie de situaciones que son malas. Una distorsión completa del Evangelio. En el Evangelio no hay intercambios excepto de mucho pecado por mucha gracia. Mi pecado que es abundante, que sobra, y la gracia de mi Dios que sobreabunda. Ese es el único intercambio. Después nada más intercambia. Todo es por gracia. Ahora, el sostenimiento de la obra viene a través de Dios por sus hijos.
Un ejemplo de esto lo vemos en Esdras. Vemos que primero Dios despierta a Ciro. Y aunque es cierto que Ciro en el versículo 4 invita a personas a que den, y en el 7 también, pero esto era como opcional. Sin embargo, en el verso 6 vemos que el propio pueblo voluntariamente da. Mi pregunta a ti es, ¿eres generoso o generosa a la causa del evangelio? ¿Estás viendo la mano de Dios obrando a favor de su pueblo y te estás quedando con las manos cruzadas? En esta iglesia no promovemos el intercambio con Dios, pero sí promovemos la generosidad. Entendemos que Dios nos ha bendecido y que su obra debe completarse y Él nos da la oportunidad de participar en ella. No estoy diciendo que solamente hay que dar dinero. Hay otras cosas que también se pueden dar. Es tiempo, tus talentos. ¿Cuándo fue la última vez que pusiste lo que tú sabes hacer para la obra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el pan con el necesitado? ¿Cuándo fue la última vez que pusiste tus dones, lo que Dios te dio, a la obra? ¿Cómo es posible que estemos buscando personas y pidiéndole y rogándole que sirvan en la obra del Señor? ¿No te dio Dios tu salvación? ¿Tenemos que rogarte para que sirvas? ¿Cómo es eso posible? Cuando Dios se mueve, hermanos, nosotros como pueblo, su iglesia, tenemos que participar. ¿Por qué? Porque somos parte del pueblo de Dios. Ahora, la pregunta que surge, ¿cómo sabemos cuál es el mover de Dios? ¿Cómo lo puedo identificar? Sencillo. En cualquier oportunidad que usted pueda mostrar a Cristo y pueda estar tiempo, dinero, talento, voz, pies, manos, oídos, lo que Dios ponga en tus manos, eso es darlo a la obra voluntariamente. En otras palabras, donde sea que haya una oportunidad de ser sal y luz de la tierra, ahí hay que dar voluntariamente. Pero no se queda solamente en hacer lo impensable, lo pensable. Dios cumple sus promesas. Esdras, capítulo 2, versos 64 al 70. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337, y tenía 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6,720. Algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vieron la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 71,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes y los levitas y los del pueblo, los cantores, los porteros, los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Por un tema de tiempo y logística hemos obviado los versos 1 al 63 del capítulo 2. Pero en esencia, este listado de nombres lo que hacen es que agrupan ciertos 4 grupos. Líderes, pueblo en general, servidores de la tribu de Leví, sacerdotes, levitas, porteros, etc. Y un grupo que aún no se podía identificar su genealogía. De acuerdo a los versículos 64 y 65, los judíos y los siervos llegaron más o menos a 49,000 personas. Este retorno tenemos que verlo paralelo a Éxodo de Egipto, cuando estaban cautivos en la tierra prometida. Y tomando en cuenta que no es la misma condición, pero sí el mismo contexto de los cautivos a libres, el libro de Números presenta un censo que se hizo en Israel. Y ese censo cuenta con los varones solamente de 20 años en adelante. Y miren el total de personas que regresaron. 603,550 hombres. Que si asumimos que una parte de ellos tiene familia, esposa, hijos, etcétera, más los sirvientes, más las levitas, estamos hablando de más o menos algunos 2 millones de personas, más o menos. En el retorno de Esdras y Nehemías juntos, fueron como 52,000 personas. Que si lo comparamos con lo que pasó en Números, es como más o menos
un 3%. Hermanos y hermanas, el pecado tiene consecuencia. El libro de Levíticos presenta una serie de consecuencias a la desobediencia. Y es lo que vamos a ver, la razón principal del exilio. Vaya conmigo a Levíticos capítulo 26, versos 14 y 17. Mire lo que dice Dios. Pero si no oyereis ni hiciereis todos mis mandamientos y desdeñareis mis decretos y vuestras almas menospreciareis mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Miren qué dice: enviaré sobre vosotros temor, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya que os persiga. Esto es parte del preámbulo de lo que quiero mostrarles. Y recuerden que esto es en el Sinaí. Es decir, el pueblo como que está como que, digamos que virgen, está como que verde todavía. Miren qué dice en el mismo capítulo 26, versos 36 y 39. Y a los que queden de vosotros, infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá. Y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran de ante espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos, y pereceréis entre las naciones de la tierra, y vuestros enemigos los consumirán, y los que queden de vosotros decaerán en la tierra de vuestros enemigos por su iniquidad. Noten cómo dicen que el remanente que quede van a ser consumidos a su mínima expresión. Dios está diciendo, no sé cuánto año antes, está diciendo, si me desobedecen, los voy a reducir a menos del 10%. ¿Se entendió? Evidentemente el 10% es mío, pero quiero que se entienda el concepto de que de 2 millones de personas, pasar a más o menos 50,000 con siervos que no eran judíos. Estamos hablando que era nada, pírrico. ¿Por qué? Porque aunque es cierto, hermanos y hermanas, que Dios es misericordioso, las consecuencias del pecado vendrán. Y mis queridos hermanos y hermanas, aunque eso puede representar un regreso a la tierra de parte de Israel, de parte de Judá, perdón, esto de manera humana no debió suceder. Esto no debió pasar desde la perspectiva humana. ¿Por qué? Éxodo 19, 5 al 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dio a la ciudad de Israel. Noten cómo Israel debió ser un especial tesoro. Israel no debió estar cautivo en Babilonia. Su propósito original era ser sacerdotes del mundo. Ese era el objetivo de Israel como nación. Pero ¿qué distorsionó? El pecado. El pecado distorsionó todo. Y vemos cómo este pueblo, lleno de glorias y de exclusividad con Dios, pasa a ser menos del 10%. Pero no un 7%, es un 3% casi. Debo hacer una aclaración para que no se malinterprete, ya que esto de Israel y la iglesia suele confundirse. Israel, al día de hoy, la nación de Israel hoy, es el pueblo de Dios. Eso no se lo quita nadie. La iglesia no sustituye a Israel. ¿Se entendió? La iglesia, dice
romano se injerta en Israel. Para que no haya una idea de que somos Israel. No. Somos Israel, sí. Parte injertada de Israel. No obstante, debo reconocer que más allá de la providencia de Dios y la soberanía, fue el pecado que trastornó el destino de Israel. Y al igual pasa con nosotros hoy. Cuando nos alejamos de Dios, es cierto que Dios nos restaura, pero no venimos con borrón y cuenta nueva. Tenemos que pagar por nuestros pecados. Y miren lo interesante, en el mismo capítulo 26, cómo Dios muestra cientos de años antes, 26, 40, 42, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación, con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Eso es profetizando lo que iba a ser Israel. Yo también habré andado con ellos, contra ellos, y los habré hecho entrar en tierra de sus enemigos, y entonces se humillarán, y su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y al mismo tiempo de mi pacto con Isaac, y también mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Todo esto nos deja ver, hermanos, que Dios cumple sus promesas a pesar de mi pecado. A pesar de mis faltas, Dios es fiel a sus promesas. Por lo tanto, si Cristo dijo que usted es salvo, apriétese el cinturón que usted se va conmigo. Ponga el cinturón de seguridad que usted se va. Si Dios le salvó, independientemente de su pecado, la promesa de Jehová es que usted es pueblo de Dios. Usted puede confiar en que Dios, más allá de lo imposible, hará lo impensable por su pueblo. Permítame concluir. A través de estos dos capítulos vemos la fidelidad de Dios. Hermanos, Dios es fiel. Dios cumple sus promesas. Él va a utilizar todos los medios necesarios para cumplirla. Él hará lo impensable. Moverá lo pensable y cumplirá su propósito. ¿Cómo lo aplicamos? Primero, confiemos en Dios, porque Él es fiel y cumple sus promesas. Número 2, sirvamos voluntariamente. Dios nos ha dado la oportunidad de servir en su obra y nos ha dotado de herramientas, habilidades, dones, recursos que podemos poner para que su obra avance. Y por último, seámosle fieles al Señor. Es cierto que el pecado tiene consecuencias, que Dios puede hacernos sentir como que no está con nosotros, pero si somos fieles, a pesar de nuestro pecado, Dios estará con nosotros. Si aún no estás en la fe, te dejo saber que estás preso en la Babilonia de tus pecados. Y solo lo impensable de Dios te puede rescatar. El pueblo de Israel no fue completamente libre, sino hasta que vino Jesús. Y Jesús nos va a hacer libres a Israel físico y a Israel espiritual. Por lo tanto, si no estás en Cristo, ven a Él ahora. Es el tiempo de salvación. Puedes venir y vamos a orar contigo, porque mañana puede ser muy tarde. Ven a Jesús hoy. Y si necesitas ayuda, estamos aquí para servirte y amarte. Y si estás en la fe, quiero que sepas que el Dios hizo lo impensable por ti. Eres salvo por su gracia y por su misericordia. Eres salvo para su gloria. Y tú tienes una relación con Dios que te da seguridad de que un día irás a la tierra prometida, a la verdadera tierra. Una tierra
que fluye leche y miel, que tiene calles de oro, que tiene mar de cristal, que no habrá más llanto ni dolor, donde la muerte acabará. No habrá más muerte, hermanos. No habrá más muerte. Y esa persona que usted amaba, que está en el cielo, esa persona está allá. Esa persona estuvo en Cristo, en la tierra prometida. Ciro no va a tener que dar un edicto. Cristo vendrá y tocará la trompeta. Nos vamos con Cristo. Por lo tanto, tenga esperanza, hermano, que nuestro Dios, el Dios del cielo, es soberano y es fiel. Y Él cumplirá su promesa. Oremos, hermanos. Señor Jesús, gracias porque nos sacaste, Señor, de Babilonia, de Persia. Nos sacaste del pecado. Y ahora tenemos la oportunidad, Señor, de tener una promesa. Gracias porque hiciste lo impensable. Te hiciste hombre y moriste por nosotros. Y ahora, oh Dios, tú nos encomiendas que seamos proclamadores de la promesa del Dios del cielo, que es soberano y que es fiel. Gracias, Padre. En nombre de Jesús.